¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Bueno, como veo que todas son caras conocidas, un poco la verdad es que presentaciones por parte de Indomitus sobran bastante, pero como esto lo verá más gente, pues comentaros, bueno, básicamente nos dedicamos a organizar aventuras fotográficas. Algunas son cerca de casa y otras, como en este caso, pues un poco más lejos, ¿no? Y la presentación de hoy va a tratar de Islandia, pero de una Islandia muy diferente a lo que acostumbramos a encontrar cuando buscamos viajes, ya sean fotográficos o no, a través de Google o de Internet en general, ¿no? Entonces, pues, bueno, os lo vais a ver porque la verdad es que tenemos hasta un total de 4 propuestas diferentes, o sea que imaginaos. Aquí estamos Indomitus, Tato y yo, que Tato lo tenéis por aquí también presente. Esta foto, por ejemplo, de perfil nos la hicimos precisamente en los fiordos del oeste de Islandia, en nuestro segundo trekking. Y como podéis ver por la fotografía de la izquierda, pues básicamente nosotros somos fotógrafos de naturaleza, aunque no nos define al 100% esto de fotógrafos de naturaleza, sino que podría ser un poco más de fotógrafos no sé, es muy difícil definirnos, ya sabéis, ¿no? Más de aventura, de naturaleza más salvaje. Vivirlo todo desde lugares donde llegan pocas personas, donde podemos estar varios días sin cruzarnos con ninguna otra persona y por lo tanto disfrutando de un modo mucho más profundo de lo que es la propia naturaleza, tanto el paisaje como la flora y la fauna. Y nosotros, pues como veis, pues eso, nos dedicamos a formar, somos formadores los dos, impartimos cursos, talleres sobre fotografía y también sobre edición de audiovisuales. Y intentamos montar sobre todo actividades que tengan mucha práctica, ¿no? Nos llevamos a la gente a lugares naturales para poner en práctica pues quizás técnicas pues, como el efecto seda, practicar composición, practicar fotografía de exposiciones lentas, de todo un poco, ¿no? Pero todo a través de la práctica. Y bueno, y hacemos cositas más cerca de casa y hacemos cosas mucho más lejos. Y uno de los destinos en los que nos especializamos más es precisamente Islandia. De hecho, ahora comentábamos antes de empezar la sesión con algunos de los asistentes, ¿no? De cuántas veces había estado cada uno en Islandia. En mi caso, yo ya llevo unos cuantos años trabajando como guía de viajes fotográficos allí. Y ahora mismo, en el momento de esta grabación, llevo ya 12 viajes a la espalda, cerca del número 13, que dicen que es el número de la mala suerte, pero no, ya veréis que todo es perfecto. El mes que viene nos lo vamos a pasar muy bien. Y nada, intentando buscar nuevos espacios dentro de Islandia que nos puedan aportar, pues, fotográficamente, pero también espiritualmente, ¿no? Esta experiencia de vivir de un modo mucho más pleno la naturaleza. Entonces eso lo vamos a dejar como presentación de Indomitus y os dejo con Alberto y Mónica para que os expliquen quiénes son ellos, que es muy interesante. Muchas gracias, Marta. Gracias. ¿Cuentas tú o cuento yo? Cuento yo. Muy bien, pues bueno, para los que no nos conozcáis, nosotros somos Mónica y Alberto, llevamos viviendo ya en Islandia, pues podría decir un montón de años, un porrón de años, y somos guías de montaña, tanto guías WIMLA, que son guías internacionales de montaña, como guías islandeses certificados de aquí, tanto de montaña como de glaciar. Entonces, bueno, tenemos una especialización en lo que es el terreno de naturaleza salvaje bastante potente a nuestro criterio. Hemos estado durante muchísimos años trabajando para distintas agencias de viaje, ya fuesen extranjeras o islandesas, hasta que hace unos años decidimos establecernos ya aquí, empezar a vivir en Islandia y decidimos montar una pequeña empresa, es una pequeña empresa local que se llama Amarok Adventures. Tenemos sede en Reykjavik, de momento, no descartamos irnos un poco más lejos en breve, más cerca de las montañas, algún sitio un poquito más salvaje que la ciudad. Y operamos sobre todo viajes fuera de lo común. Intentamos salirnos de los circuitos tradicionales porque los hemos guiado, porque sabemos que hay cosas 1000 veces mejores y porque hemos dicho que a nosotros los viajes que queremos guiar son los viajes que a nosotros nos gustan y son los que hemos creado y los hemos preparado con experiencia, con la experiencia de haber estado en estos sitios y con la pasión de que son viajes que a nosotros nos
vuelve locos hacer. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? No, exacto, sí. Que sobre todo eso, los viajes están siempre organizados y gestionados con mucha pasión, porque nos gusta cuando viajamos con los grupos poder estar en sitios que a nosotros nos encanta estar y transmitir esa energía y esa brutalidad de la naturaleza de Islandia pues a los que venís, ¿no? a los viajes. Así que exacto, sí. Yo aprovecho para decir que yo hago mis pinitos como fotografía, aunque no al nivel de Marta y Tato. Así que, Sí. pero bueno. Y yo creo que damos paso también a Yolanda para que cuentes un poquito sobre ti. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya creo que me conocéis todos un poquito, ¿no? Porque ya trabajamos con Marta, soy Yolanda, de Raw Travel. Y bueno, aunque yo estoy especializada en Estados Unidos, adoro la fotografía. Me gusta también hago mis cosillas, lo poco que podemos hacer. Y nada, conozco a Marta desde hace un porrón de años, también de un grupo de fotografía y tal. Y bueno, pues ahora la vida nos ha vuelto a juntar. Y nada, trabajamos conjuntamente con Indomitus. Estamos encantados, yo estoy encantadísima de hacer este tipo de viajes fotográficos porque me apasionan. Y bueno, enseguida que empezamos a hablar, oye, montar esto y tal, yo sí, es que me encanta. Me encanta el tema, lo voy a subir a mi web, ahí están y trabajando con vosotros estoy. Bueno, no, os conozco más o menos a todos, ahora os pongo cara porque os conocía solo por DNIs y por reservas y ahora ya os pongo cara a todos y estoy muy contenta y encantada de conoceros. Y nada, poco más, yo me encargo de la parte fea de los viajes, que es la burocracia, el papeleo y bueno, poca cosa más. Todo lo que pueda hacer y esté en mi mano para que disfrutéis de los viajes. Así que por aquí me tenéis para lo que necesitéis. Parte fea, pero importantísima. Sí, es importante, pero es la parte fea, es la parte pesada. Bueno, pero es imprescindible. Y como tú decías el otro día, sí, todos tenemos nuestro mérito dentro de este tipo de experiencias. Sí, ¿no? Todo, cada uno lo suyo, ¿no? Sí. Yo estoy ahí con los papeles, es lo mío. De momento creo que te vamos a conseguir traer de alguna forma. Es que cada vez que veo un viaje de los vuestros, estoy diciendo, esto va a punto, esto va a punto. Sí, la verdad es que todos, cada vez que hablo con vosotros, todo me parece más interesante. Y con estas cuatro propuestas que vamos a hacer hoy, no sé cuál haría todas. Nos falta año para hacer todas. Pero bueno, yo ya tampoco me enrollo más y ya os dejo que presentéis las propuestas. Pues muy bien, un poco preguntábamos esto, ¿no? ¿Por qué Islandia? ¿Por qué hemos decidido montar un viaje aquí? O más bien dicho, ¿por qué queremos montar otro viaje aquí, ¿no? Porque ya tenemos unos cuantos. Pues que os voy a contar, porque Islandia, los que ya habéis estado, que hay algunos por aquí que decíais, yo he estado 2 veces, yo 3, yo 5, yo 8, ¿por qué volvéis? Pues porque los paisajes sobre todo son espectaculares, ¿no? A mí una de las cosas que más me impacta de Islandia es que cuando te mueves en coche, ¿no? La típica carretera 1 que te va trasladando por toda la isla, vas viendo que cada pocos kilómetros el paisaje es completamente diferente. O sea, puedes pasar desde una región de montaña, bueno, cascadas, ¿qué os voy a decir? Cascadas, es la tierra de las cascadas. Llega un momento con mis viajeros que siempre vamos diciendo, hay una cascada, ¿queréis que paremos a hacer fotos? Y al principio pues todo el mundo quiere parar a hacer fotos, pero cuando ya llevas 300 cascadas al final dices, esta no pasa nada. Y dices, esta no, a una cascada que aquí en casa, vamos, nos pegaríamos de hostias para parar a hacerle fotos, ¿no? En pocos kilómetros pues pasas eso de montaña, zonas de costa, troles de piedras, campos de lava, prados repletos de flores, ¿no? Esta es una fotografía tomada muy cerca de la carretera principal en el sur, ¿no? Se ven un poquito los glaciares en el fondo o un poquito un trozo de un glaciar y vemos esta planta que aunque es introducida, pues ya es como la etiqueta de Islandia porque la tenéis en todas partes, ¿no? Y es bastante fotogénica. Podemos encontrarnos, pues como os digo, paisajes muy variados. En este caso podéis ver un campo de lava. Se trata de la zona volcánica de Krafla, en la parte noreste de Islandia.
y vemos zonas de Islandia que, como podéis ver, ese humo que había por ahí al fondo en realidad no es niebla, sino que es los propios vapores que emanan del suelo, porque tenemos una isla que está en constante crecimiento, el suelo está vivo, permanece todavía caliente de las últimas erupciones y aún hay movimientos bajo tierra, ¿no? Lo que veis en primer plano es una burbuja de lava que explotó y se ha quedado ahí un poco solidificada, ¿no? Que es bastante curioso. Son paisajes como muy de otro planeta, la verdad. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos pues lo que decíamos, ¿no? La tierra de fuego y hielo, lo típico que conocemos, ¿no? de Islandia, pues el fuego, ¿por qué? Por toda esta actividad volcánica, el hielo también porque tenemos que un 10% de la isla es todo terreno de glaciar. En este caso se trata de la laguna glacial de Jökulsárlón, que es uno de los must-see, ¿no? Cuando visitamos a Islandia por primera vez. Es un sitio precioso en el cual pues, los hielos se desprenden del final de la lengua del glaciar y van flotando lentamente hasta llegar a la playa, donde algunos de estos icebergs son devueltos por las olas y quedan varados en la playa, ¿no? Que es lo típico que se conoce como la playa de los diamantes. Son paisajes que de verdad, o sea, es una locura para el fotógrafo de paisaje, porque es lo que os digo, sobre todo cuando vas ahí en coche y vas avanzando, te vas encontrando estos paisajes que cada uno de ellos te garantiza una sesión fotográfica de paisaje espectacular. Aquí estamos en la playa de arena negra de Reynisfjara, en Vik, y estos son los famosos troles de piedra, que los troles ya sabéis que son malos, ¿no? Y siempre venían a atacar a las poblaciones, pero a veces les pasaba esto, que cuando estaban a punto de llegar, pues les salía el sol y se quedaban petrificados, y ahí los tenemos, están por toda Islandia, está lleno de troles. ¿Qué más tenemos por aquí? Y bueno, la luz, ¿no? O sea, no solamente fotográficamente es interesante el hecho de que vas cambiando mucho de paisaje y que por lo tanto acabas con un reportaje muy variado, sino que además hay una meteorología totalmente opuesta a la que tenemos en España, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a que casi siempre hace el mismo tiempo, generalmente es sol. Aquí llueve muy poco, sobre todo últimamente, casi nunca vemos llover, ¿no? Pues en Islandia te puedes encontrar que en el mismo día te haga sol, te llueva, te haga viento, te granice, tengas niebla y a lo mejor hasta te nieva, ¿no? Con lo cual, bueno, de hecho hay el típico dicho islandés que si no te gusta el tiempo que hace, te esperas 5 minutos, ¿no? Y esto que nos dice, pues que en un mismo día podemos tener diferentes meteorologías, con lo cual podemos hacer fotografías totalmente diferentes sin tener que volver varias veces a ese mismo paisaje, sino simplemente pasándome el día allí puedo hacer fotografías totalmente diferentes, algo que nosotros no estamos para nada acostumbrados. Yo la verdad es que ahí coincido no sé si al 100% contigo, Marta, al 100%. Sí. Mira, yo personalmente, después de vivir tantos años aquí, creo que no he visto un atardecer o un amanecer tan espectacular como los que solemos ver aquí. Cuando te pilla uno bueno, es bestial, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo conduciendo a Snæfellsnes, a la península del oeste, donde está el volcán de Viaje al Centro de la Tierra. Impresionante. Impresionante. Esos amaneceres rojos, pero rojo sangre, naranja, amarillo, cómo va cambiando la luz. Y bueno, es impresionante. Sí, son espectaculares. Es impresionante. Para los fotógrafos, los que habéis estado aquí, seguro que ya lo conocéis y ya habréis visto pues, un montón de estos paisajes que está hablando Marta. Sí. Vale, ¿comento ya? Sí, bueno, pues para que os hagáis una idea, Islandia son unos 103.000 kilómetros cuadrados de superficie. Habitualmente, o en la mayoría de las zonas, excepto en algunos puntos, las poblaciones están muy cerca de la costa. Normalmente están alrededor de la costa. Por ejemplo, el punto azul este que tenéis aquí sería Keflavik, el aeropuerto internacional, y a unos 45 minutos aproximadamente, conduciendo está Reykjavik, que es la capital. Y el resto de poblaciones normalmente están alrededor de la costa islandesa. Normalmente pues, tenemos, por ejemplo, Borgarnes, que está aquí, o en la península de Snæfellsnes tenemos poblaciones que están todo alrededor de la península. Ísafjörður en los fiordos del oeste, que vosotros entiendo que lo conocéis, ya que habéis ido tanto a Konstrandir, seguro que habéis parado un montón allí. La capital del norte, que es Akureyri, que está justo al final del fiordo de Eyjafjörður.
o las poblaciones del sur, ¿no? Como serían, por ejemplo, Selfoss, Porseldur, Hetla, Vik, Kyrkjebø, Cloister, bueno, hay tropecientas mil. Pero lo que es curioso, y hay algo que mucha gente no sabe, es que casi el 50% de lo que es la superficie de Islandia son las tierras altas, que es una región que por lo general es bastante yerma y mezcla paisajes muy diferentes, desde glaciares, como por ejemplo son estos dos glaciares, no sé si veis mi cursor, si me lo voy a poner el puntero, estos dos glaciares que serían el Langjökull y el Hofsjökull, y después parte del Vatnajökull, que es el glaciar más grande de Europa, que tiene unos 8.000 kilómetros cuadrados de superficie y unos 3.000 kilómetros cúbicos de volumen, que es una barbaridad. O sea, para que os hagáis una idea, 3.000 kilómetros cúbicos de hielo, de masa de hielo, es bestial. Y en el sur, pues bueno, tenemos, pues, por ejemplo, el Mýrdalsjökull, donde justo debajo está el volcán Katla, y el Eyjafjallajökull, el volcán que erupcionó en 2010, que a todo el mundo le resultaba tan complicado decirlo en las noticias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros normalmente intentamos utilizar los glaciares como una referencia para que os hagáis una idea de por qué está delimitada las tierras altas. Entonces, bueno, estos 50.000 arriba abajo más o menos kilómetros cuadrados de superficie es un escenario que ahora os va a enseñar Marta las fotos, que son espectaculares. O sea, cambia desde paisajes desérticos grises hasta desiertos o montañas de colores rojos, cráteres con agua turquesa y montañas de musgo verde brillante. Bueno, es una pasada. Yo, para mí, es mi zona favorita de Islandia y nunca creo que vaya a ser capaz de cambiar. Y bueno, es un poco también en lo que nosotros nos hemos especializado al final durante todo este tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver las pedazos de fotos de Marta, que son espectaculares. Pues muchas gracias, Alberto. Luego veréis las fotos de Alberto, que también son espectaculares, ¿eh? Nos queda corto. Bueno, yo os quería enseñar un poquito esta zona, porque nosotros cuando empezamos como Indomitus, porque ya sabéis que tanto Tato como yo hace muchos años que nos dedicamos a estas cosas, pero hace poco más de un año pues fundamos lo que es Indomitus y estamos empezando a recoger pues todo tipo de actividades así como un poco más aventureras, ¿no? Pues cuando creamos la web y nos dimos a conocer al mundo, uno de los primeros viajes que queríamos proponer y que yo tenía claro que quería hacer era el famoso trekking de Laugavegur, que es un trekking que tiene una duración de unos 4 días y que pasa por una de estas zonas de las Highlands de las que os hablan Alberto y Mónica. Entonces, una de las cosas más chulas es precisamente esta zona. Esta zona es la Manalaugar, que es una zona de montaña multicolor que siempre decimos, ¿no?, que recuerdan un poco a un cuadro pintado al óleo, ¿no? Vemos está repleto de riolita y sobre todo también hay mucha obsidiana, que es lo que para los fanáticos de Juego de Tronos, ¿no?, lo que le llaman el vidriagón, ¿no? En realidad es la obsidiana. Y realmente pasar un día aquí, nosotros cuando hacíamos el viaje en verano, que era un viaje un poco más turístico, no dejaba de ser muy fotográfico, pero eran zonas más conocidas, siempre nos escapábamos un día a la Manalaugar, porque estos colores yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay en todo el país y vale la pena pegarle una visita. Entonces, el primer día de trekking del Laugavegur, no el que vamos a montar ahora, sino el famoso Laugavegur, pues pasa por esta zona de aquí. Y poco a poco, pues vamos cambiando de paisaje. Esto también es la Manalaugar, ¿no? También es esta zona volcánica. Pensar que no todos los volcanes que existen son los típicos volcanes con forma cónica. En Islandia tenemos volcanes de todos los tipos existentes y muchos de ellos son simplemente fisuras en el suelo, a través del cual pues cuando hay una erupción pues emana hacia afuera la lava, ¿no? Y aquí tenemos diferentes tipos de volcán y se pueden ver las fisuras y todo. Y la verdad es que las formas que hacen esta roca volcánica son muy, muy curiosas, sobre todo cuando sale el musguito este, que fotográficamente, bueno, es que es un contraste muy, muy chulo. Pues estas son del primer día de la ruta y poco a poco vamos cambiando un poquito de paisaje. Aquí ya estamos empezando el segundo día de ruta, donde ya las montañas empiezan a perder los colores y solamente queda el rojizo, este tono rojizo que a mí personalmente me encanta cuando queda un poquito de nieve todavía. Estas fotos, o sea, para que os hagáis una idea, esta foto está tomada en septiembre, es decir, que ha pasado todo el verano y aún así todavía tenemos nieve en las montañas. Es decir, que nos aseguramos que prácticamente vayamos a la época que vayamos
vamos a encontrar nieve. Tenéis que tener en cuenta que a esta zona de Islandia solamente se puede acceder durante un periodo muy corto de tiempo. Normalmente desde mediados o finales de junio, sobre todo más bien finales, hasta principios o mediados de septiembre según el año. O sea que tenemos una ventana de tiempo muy, muy corta para programar un itinerario de este tipo, pero sea como sea, siempre vamos a encontrar nieve. Entonces, poco a poco vamos cambiando. Fijaos que además tenemos pues que las fuerzas estas telúricas, ¿no? En este caso, pues tenemos estos gases bueno, que vemos al chico por aquí, parece que esté caminando por el infierno, ¿no? Estas zonas que tienen unos colores más amarillos y blancos, hay que ir con mucho cuidado porque el suelo está muy caliente, no se puede pisar en estas zonas. Si se nos ocurre pisar por aquí, se nos va a derretir la goma de la suela y no nos va a hacer la más mínima gracia, porque la goma de la suela la vamos a necesitar. Así que no hay que acercarse mucho a estas zonas. Y sí, como veis en la foto que viene ahora, pues el paisaje ha cambiado, pero abruptamente. Y os digo que entre la foto de antes y esta hay muy poco recorrido a pie. O sea, están muy cerca. Vemos unos cambios muy bruscos. De golpe hemos dejado esas montañas rojizas y nos hemos adentrado en estas montañas que parecen de color verde fosforito. Y ahí, por ejemplo, en el lago este que tenemos al fondo, tenemos uno de los conocidos refugios de esta ruta, ¿no? Si vamos pasando un poquito, pues veis aquí también otra de las cosas chulas de esta ruta es que nos acercamos bastante a algunos glaciares y aquí veis un poquito la relación, ¿no? A mí me gusta mucho hacer este tipo de fotos que en viajes de este tipo pues se prestan mucho, ¿no? Donde vemos la figura humana muy pequeñita en comparación con la grandiosidad del paisaje. Y ya veis que las atmósferas se acompañan, o sea, como os digo, la meteo va cambiando a lo largo del día y nosotros, pues como vamos recorriendo, vamos cambiando de paisaje y de meteo, con lo cual a veces se dan una conjunción de luces, pues la verdad que muy, muy chulas. Y aquí tenemos otro tipo de terreno, o sea, todo esto es un recorrido de 4 días, ¿eh? O sea, ya veis, aquí tenemos un desierto de arena negra con estas últimas montañas de verde fosforito que aún nos quedan. Y fijaos qué curiosidad que en el más puro desierto de golpe te salen las plantitas y incluso algunas flores, ¿no? Que es bastante impactante no ver cómo puede seguir creciendo la vida silvestre, ¿no? Es realmente muy, muy chulo. Y este sería como el final del famoso trekking de Laugavegur, que como decíamos parte de la Landmannalaugar y llega a Thorsmork, que sería algo así como el bosque de Thor, ¿no? El dios del trueno. Y curiosamente es uno de los pocos bosques, ¿no? que podemos encontrar en Islandia, ¿no? Porque otro dicho de Islandia es que si te pierdes en un bosque, solo tienes que levantarte. ¿Por qué? Porque los árboles son muy bajitos. Sí, entonces si te levantas ya ves dónde estás, ¿no? Realmente esto es un bosque sobre todo de abedul enano, y es chulo. Cuando llevas tantos días viendo esa poca vegetación, pues llegas aquí y es como si estuvieras en un bosque frondoso, nuevamente con esos glaciares de fondo. Así que ya veis, la ruta en sí, lo que os estoy hablando es una ruta que es bastante conocida y que es la que nosotros, pues eso, cuando empezamos era nuestra ilusión. Bueno, de hecho este es un viaje que ya proponía yo en ese momento y me hacía mucha ilusión pues, que Indomitus empezara con un viaje de este tipo. Bueno, esta foto es simplemente para deciros que hay gente que este trekking lo alarga 2 días más, conjuntamente, que sería otro trekking, se juntan 2 trekkings y podíamos acabar llegando directamente ya al sur de la isla, en lo que sería Skogafoss, que es esta cascada de aquí y que es una de las cascadas más famosas de la isla y quizás más fotografiadas del mundo. O sea, los que habéis estado delante de Skogafoss, como mínimo una vez en la vida, sois capaces de reconocer esta cascada, aunque solo veáis una foto de la parte de la caída del agua. Aunque no veáis las rocas de alrededor, siempre reconocemos a Skogafoss, ¿no? Porque la verdad es que es muy impactante. Y bueno, y como os digo, pues esto llegó a estar en nuestra web. Esta es una captura de pantalla de cuando programamos el viaje. No tenía, como veis, no tenía aún fechas. Estaba pensado para hacerse en julio. Aquí ya veis que pone julio de 2021. O sea, a mí se me iluminó la bombilla hace unos meses y dije, hay que revivir esto. Y ya estaba preparando, si os fijáis en la fecha, se pone 2021. Que no vamos a hacer un Laugavegur,
porque una de las cosas que me di cuenta es que esto era muy chulo, pero tenemos un problema, que sigue siendo una ruta bastante conocida. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, bueno, las cosas que se dan a conocer, ya lo sabéis, ¿no? Que en Indomitus siempre motivamos mucho a no dar los nombres de los sitios y esas cosas para evitar la masificación. Pues la Manalaugar, o la Uabegur más bien dicho, es una ruta que está listada por National Geographic como una de las rutas más bonitas del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que todo el mundo quiere ir a una de las rutas más bonitas del mundo. ¿Y qué nos puede pasar? Que vayamos, y sí, es verdad, los paisajes van a estar ahí, van a ser súper chulos, espectaculares, pero el primer problema que nos vamos a encontrar, y ese es uno de los puntos que Indomitus se encontró y por los cuales no se acabó organizando, es que los refugios siempre están llenos. Siempre hay gente que quiere ir y a veces hay que cogerlo con más de un año de antelación y tener suerte, porque hay mucha gente que acaba entrando antes que tú, ¿no? Entonces eso era un hándicap muy grande en cuanto a la organización, pero también rompía un poco ese espíritu que tenemos en Indomitus de buscar circuitos alejados de lo común y que realmente nos aporten esa sensación de ser las únicas personas que estamos en un sitio. Entonces, pues empezamos a pensar qué pasaría si creáramos un viaje con lo bonito del trekking de la Uabegur, pero con la filosofía de Indomitus. Pues ahí un poco fue cuando nos encontramos con Alberto y Mónica y nos dimos cuenta de que existía algo llamado Amarok Adventures en Islandia, que era como un Indomitus, pero ellos igual, aunque Alberto sí que es fotógrafo y hace unas fotos que ya veréis impresionantes, pero ellos se han centrado más en la parte de viajes de aventura y no tan fotográficos. Entonces, pues nos pusimos en contacto y dijimos, a ver si vamos a montar alguna cosa juntos que sea muy especial y muy diferente a lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Así que os dejo con ellos para que os expliquen estas zonas tan chulas que estamos estudiándonos. Pues muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Nosotros. Bueno, pues aquí veis lo que ha hecho Marta, ¿no? Que nosotros hicimos un poco eso, adoptamos la filosofía de alejarnos de las zonas más turísticas de la costa y meternos en el corazón de Islandia, en las Highlands, las tierras altas, y ahí comenzamos nuestra aventura con Amarok Adventures. Sí, nuestra hazaña ya, casi. Y comenzamos, por ejemplo, con este viaje de 8 días, que es un viaje en el que nos movemos de un lugar a otro con los Land Rover o cualquier vehículo 4x4. En esta imagen pues es uno de los Land Rovers que utilizamos ese año. Y entonces vamos de una localización a otra y en esa localización pues siempre hacemos un trekking más o menos largo y luego siempre tenemos el apoyo del vehículo para desplazarnos a otra localización, ¿no? Donde volvemos a salir, hacemos otro trekking si el día nos deja y ya pues llegamos al alojamiento y al día siguiente igual, ¿no? Entonces la diferencia quizá con otros trekkings que hacemos es que siempre está el vehículo para transportarnos de una zona a otra durante el día, ¿no? Entonces este desierto, por ejemplo, esta foto que es, bueno, todas son de Alberto. Porque todas no. Bueno, no lo sé, creo que casi todas. pero veréis que es una foto brutal porque además este desierto negro, donde está al fondo el Maelifel, que es ese cono verde que veis ahí, ese volcán, justo a su izquierda está el Myrdalsjökull, del glaciar Myrdalsjökull. Y esta visión, es decir, la foto es buenísima, es brutal, pero cuando estás ahí dentro, o sea, ninguna foto puede captar lo que sientes cuando estás dentro, en ese escenario. Es como si estuvieras en una pantalla de un juego de ordenador o de gafas 3D. Sí. Parece que es algo irreal totalmente. No sabes, a veces hasta dudas de si estás ahí, porque es una sensación brutal. Pero sí que la foto nos acerca a esta imagen, ¿no? Y este tipo de volcanes, que sobre todo en verano tienen ese musgo verde, brillante, pues es una de las características de los desiertos de las Highlands de Islandia, ¿no? Ese contraste, como han hablado antes Marta y Alberto,
de la arena negra, la lava pulida, en contraste con esos verdes y a la vez los glaciares, ¿no? Entonces todo eso hace un conjunto brutal que para los que sobre todo entendéis sobre fotografías, luces y demás, tiene que ser increíble poder manejar todo esto, ¿no? Y bueno, pues esta foto es uno de los momentos divertidos del viaje en el que paramos en este desierto, nos bajamos todos y alucinamos con lo que tenemos, ¿no?, alrededor de nosotros. Hay una cosa que ya que dice Mónica, que este es uno de los momentos así un poco más divertidos, ¿no?, también del viaje, que sí es importante, es que en nuestros viajes tenemos también una filosofía muy diferente. Y como comentaba yo antes, hemos estado trabajando eso para muchísimas agencias. Entonces, todas las agencias nos decían, te tienes que comportar de esta forma con el viajero, te tienes que comportar de esta forma. Nosotros nos comportamos con los viajeros tal y como nos comportamos entre nosotros, con nuestra familia. Al final acabamos siendo un grupo grande de amigos, una familia, y realmente estas imágenes que están aquí, venga, pues no es lo típico de, venga, poneros así para tal, hago la foto y ya seguimos. No, esto es, ¡ay, venga, hazme la foto que voy a tal! Y realmente al final a nosotros nos pasa mucho que tenemos, pues yo no llevo la cuenta ya de cuantísimos grupos de WhatsApp activos con ex viajeros, con amigos, y muchos de ellos pues al final acaban repitiendo, ¿no? Solo por este tipo de feeling que se acaba estableciendo entre el guía y los viajeros, pues me imagino que es exactamente igual que en Indomitus, por lo que te conocemos, Marta, que yo creo que somos exactamente la misma onda, totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, un poco también añadiendo lo que comentaba Mónica de este lugar, el desierto de Maelifer o el Maelifer Sandur es bestial, y lo que dice, o sea, las proporciones que se reflejan en la imagen es que son... Bueno, en el momento que estás allí, tú aquí en la imagen dices, guau, estos son 5 minutos conduciendo en coche. Sí, una porra. Estos son 15 minutos conduciendo hasta que llegas a la base y tienes que empezar a rodear y, claro, ves la montaña y dices, por favor, pero ¿cómo es esto de enorme? O sea, son unas dimensiones lo que hay en las Highlands que es espectacular. Y volviendo también un poco a los paisajes que comentaba antes Marta, aprovecho para decir que, bueno, nosotros también tenemos este amor por Landmannalaugar, y, bueno, es el primer lugar que hacemos siempre, sí o sí, en todos nuestros viajes. Es decir, no hay ningún viaje en Islandia que no tenga Landmannalaugar. Hemos estado en verano, hemos estado en otoño, hemos estado en invierno. Da igual la temporada, son espectaculares. O sea, sí, los paisajes que hay aquí son bestiales. Obviamente en invierno es todo blanco, no tienes este... Cuidado que ahora has dejado un dato que te compara nuevamente con Indomitus. Por ahí hay más de uno que está diciendo, estos están muy locos, porque Marta acaba de decir que solo se puede ir en verano y han ido en invierno. O sea, otro par de locos que hay por ahí. Me gusta. Total, para los que les gusta el esquí de travesía es bestial. Sí que es verdad, pues eso, que en invierno no está abierto, es decir, no puedes ir por tu propio pie. Es muy complicado, por ejemplo, si eres un turista y vienes a Islandia, porque necesitas un vehículo modificado, pero que a lo mejor las ruedas son del tamaño de vuestros coches en casa. Es decir, las ruedas que nosotros utilizamos en los coches son de 42, 44 y 46, o sea, son ruedas que a mí normalmente me suelen llegar por la barbilla casi, algunas de ellas. Entonces, bueno, son Madre mía. Luego vais a ver el este. Sí, y luego además ya no solo es el coche, el tamaño del coche, la rueda, sino que meterte en las Highlands en invierno es toda una aventura. Es decir, no sabes, porque tú llevas GPS, por supuesto, porque está todo blanco, es decir, tú no ves el camino, tú no ves las pistas que ves en verano. Entonces tú vas con un GPS, pero ni siquiera el GPS te asegura que tú vayas a ir seguro, sino que necesitas un compañero de coche para ir contigo, mínimo 2 coches, porque en invierno se generan muchos agujeros por el hielo y las sucesivas nevadas y las sucesivas tormentas, entonces crean como laberintos a veces de hielo en el suelo. ¿Esto qué pasa? Que cuando tú vas con tu GPS y dices, qué bien, voy por la pista, de repente te metes en un agujero que tu GPS no ve, claro, efectivamente, porque el GPS no distingue los agujeros. Claro. Entonces, si tú no tienes un compañero que tire de ti para sacar ese coche,
es muy complicado. Entonces, aquí siempre los islandeses, todo el mundo que trajinamos las Highlands en invierno, siempre contamos con compañeros de viaje porque meter un coche solo es peligroso. Es muy, muy peligroso. Sí. Pero bueno, y en verano... En verano es esta maravilla que... Sí, que bueno, es totalmente diferente. Es como un planeta... Es otro mundo. Sí, es un planeta totalmente opuesto, ¿no? Sí. A lo que podemos encontrar en invierno. Entonces, eso, lo que comentaba Marta antes. La Landmannalaugar es este valle de riolita con aguas termales, con un río de agua caliente que se mezcla con uno de agua fría, crea una terma natural a 5 minutos del refugio, que dices, por favor, es que esto es el paraíso. Entonces, bueno, Mónica y yo tenemos una ventaja en cierta forma y es que en su momento fuimos contratados como los guardas de este refugio. Entonces, una vez que eres guarda de este refugio, empiezas a enterarte de cosas. Ah, pues es que este sitio está aquí. Ah, es que este otro sitio está aquí. Y empiezas a generar esta pasión por salir un poco de los circuitos que están marcados en Landmannalaugar y decir, voy a ver qué más hay, ¿no? ¿Qué otros lugares hay en Landmannalaugar? Por ejemplo, esto es uno de los trekkings más famosos que hay en Landmannalaugar, que es espectacular. O sea, que aunque sea popular, no quita el que sea increíble, porque el Brennisteinsalda, que es como se llama este volcán, que tiene esta mezcla de colores, es impresionante. Tiene a sus pies unas pequeñas fumarolas y justo desde aquí arriba se ve por dónde baja toda la colada de lava, que se llama, esta es la colada de lava de Loigakrain, que significa la colada de lava o la lava de las termas, por llamarlo así. Sí, la traducción sería la lava de las termas. Entonces, bueno, es un paisaje que continuamente va cambiando. Entonces, bueno, en nuestros viajes lo que solemos hacer es mezclar estos paisajes que estamos viendo de las montañas de riolita, las montañas de colores, etcétera, con paisajes, pues como enseñaba antes Marta, ¿no? Que cambian totalmente. De repente estás con unas montañas rojas, naranjas, amarillas y pasas a un desierto cubierto de musgo. Que esto dices, por favor, ¿y esto qué es? Entonces, bueno, este musgo verde brillante es un musgo característico que hay en Islandia y esta en concreto es una de las carreteras que nos llevan hasta Langisjór, que es uno de los lagos más grandes de Islandia, que tiene unos 20 kilómetros de largo. Este es un cachito del lago nada más. Luego vamos a ver una imagen en la que se ve muchísimo más grande. Y que, bueno, pues en los últimos años oímos hablar de él, yo creo que oímos de hablar de él después de, no, muchísimo antes de estar de guardas, e incluso comentándolo con algunos islandeses, hay gente de aquí, gente local, que no los conoce, estos sitios, que no ha estado nunca. ¿Por qué? Por la dificultad que hay para llegar hasta ellos. Por eso siempre nosotros, pues no sé si os fijáis, este coche aquí tiene un snorkel que nos ayuda a cruzar los ríos y tiene ruedas que no se aprecian en esta foto, luego con suerte tenemos otra foto en la que se ve mucho mejor, que son ruedas un poco más grandes, son ruedas que te permiten avanzar por cualquier terreno. Y bueno, también es importante comentar que este tipo de carreteras son solamente practicables con vehículos 4x4. ¿Vale? Eso es. Y bueno, esto es para que os hagáis una idea de lo que son las tierras altas desde arriba. Esto es desde el pico Sveinstindur, pero esto no es en verano, esto es justo a final de verano ya. Esto es otoño. Sí. En la entrada del otoño. Entonces, bueno, en otoño también tenemos esas otras luces, ¿no? que también caracterizan a Islandia. Y bueno, esta es Mónica, aquí que la veis. No se aprecia bien, pero esta vez sí que tuvimos que subir con crampones y piolet a la cima del pico porque estaba hasta arriba de nieve, solo arriba. Pero en verano normalmente está totalmente pelado, se puede andar perfectamente por sí, en verano no hay problema. Y las vistas son, pues eso, bestiales. Y esos atardeceres que comentábamos antes, esos cielos rojos, brillantes, sangrantes, ¿no? Que son espectaculares. Y el ver la comparativa de la personita con el paisaje, pues bueno, son increíbles. Y es curioso, aprovecho también para comentar que hay mucha gente que cuando abre el mapa de carreteras de Islandia ve muchas carreteras muy bien marcadas. En las Highlands de Islandia también ocurre un fenómeno interesante, podríamos decir, que es que hay muchas carreteras que son totalmente invisibles en los mapas. Solamente en ciertos mapas muy concretos tienes o son carreteras que, por ejemplo, no están numeradas. ¿Significa esto que estamos haciendo off-road, que estamos conduciendo fuera de los caminos? No, porque además está prohibidísimo en Islandia. Pero hay carreteras que normalmente son carreteras para pescadores, que son carreteras para cazadores en algunas zonas también,
carreteras muy, muy antiguas que utilizaban incluso los pastores, que no están reflejadas en los mapas turísticos. Entonces, bueno, nosotros estos últimos años hemos estado explorando, hemos ido por una carretera, nos hemos metido pues, por la zona de Krakatindur, que es bestial, unas montañas afiladas como si fuesen colmillos, que son impresionantes. Y bueno, pues hemos ido descubriendo también muchísimos lugares, muchísimos lugares. Esta, por ejemplo, es la vista que os decía del lago, esto es el lago de Langishore, que son eso, 20 kilómetros, y al fondo lo que está es el glaciar Vatnajökull, el más grande de Islandia, de Europa. Bueno, si consideramos Islandia Europa, sería Sí. el más grande de Europa. Y bueno, pues es espectacular. Es espectacular. Y sí, aguas turquesas por todos lados, paisajes que parecen sacados casi de una pintura a veces, y cascadas también que son una locura, ¿no? Sí, este sitio además es espectacular porque este es como un poco ya el final del cañón del Eldgjár, que es el cañón volcánico más grande del planeta. Y esta es una de las cascadas que hay ya saliendo del cañón. Y igualmente, entras en el cañón lleno de colores y vas cambiando, vas saliendo, van apareciendo los musgos. Aquí en Islandia hay entre 500 y 800 especies de musgo, porque la naturaleza es tan pura que estos musgos se mezclan unas especies con otras con una gran facilidad. Entonces salen diferentes especies, diferentes, que puedes ver la forma y que es diferente y hasta el color. Entonces se disfruta mucho viendo todas estas montañas con los diferentes especies de musgos y los contrastes con la lava, las cascadas y los glaciares. Y después hay sitios, esta imagen nos vais a perdonar que está un poquito pixelada, y esto es porque no es ni una imagen de Mónica, ni mía, ni de ningún fotógrafo profesional, ni nada. Esta es una imagen de un granjero que es amigo nuestro. Es una cesión. Eso es una cesión para esta charla, nada más. En el viaje este que estamos comentando de 8 días, hay un día que nos quedamos a dormir en una granja islandesa, y esta granja pues está ya a las afueras de las tierras altas, pero estaría como en el límite entre la costa sur y las tierras altas. Y bueno, pues tenemos unos amigos que tienen una granja que la están utilizando como granja para, sobre todo hacen actividades de bici, etcétera, etcétera, pero bueno, para un viaje fotográfico dijimos, es que lo que son pues no sé cuántas hectáreas son, 12.000 hectáreas 12.000, sí. de granja, de terreno que tienen para tener las ovejas y los caballos, tienen una cantidad de paisajes que son espectaculares. Y uno de ellos es esto, que no es ni más ni menos que la cascada a la que van los pescadores locales a pescar todos los días. Sí. Entonces, bueno, de aquí se sacan que se sacan truchas, salmones, que son salmones enormes. Enormes, pero enormes. Entonces, bueno, dijimos, bueno, es que cómo vamos a retirar este sitio que es, fotográficamente hablando, es espectacular. Sí. Y para aquellos que les guste el senderismo, el sitio, o sea, los terrenos que tienen, está plagado de cosas. Entonces, bueno, creímos que era sí o sí necesario hacer un día entero recorriendo las tierras de los granjeros, y bueno, pues por la tarde-noche lo que hacemos normalmente es que volvemos, ellos nos preparan, si hay algún vegetariano, os tapáis los oídos porque hacemos una barbacoa de cordero con verduras también locales, pero es todo muy local, muy de allí, muy de las granjas. Obviamente sí, todo con la certificación necesaria, porque si no, no sería posible, pero todo de allí. Todo allí que nos lo preparan, lo hacemos entre todos, lo disfrutamos entre todos y nos quedamos a dormir en la propia granja, que tiene unos pequeños bungalows justo a las afueras de la granja y, bueno, en un paisaje que es 100% local, ¿no? Sí, sí, sí. Y que al final, pues, que algo que Mónica siempre comenta mucho, que al final una cosa que en muchos viajes se pierde, quizás es la conexión con los locales, que a lo mejor vamos sí a los refugios o vamos a los hoteles o vamos a tal, pero nunca entras en contacto con el islandés de a pie. Acabas siempre entrando con el que te sirve el café en el restaurante, con la persona de recepción, con tal, pero aquí entras en contacto con un granjero que se gana la vida día a día con esto y bueno, pues tienes también un aporte local bestial. Y bueno, y justo después de estar en la granja ya volvemos otra vez a las Highlands, ¿no? Es como que tenemos nuestro puntito de conexión otra vez un poco con la civilización, o al menos con la población islandesa, sí, y volvemos.
Y bueno, pues esta es una de las carreteras, yo creo que es una de nuestras Sí, favoritas. de las más bonitas que hay, que conecta Melifell con la costa sur, ¿no? Eso es. Parece que es peligrosa, no es peligrosa, mide que puede medir de profundidad. No sé, muy poco, un el coche no se hunde ni siquiera las ruedas. No. Lo que pasa es que tiene nada de espectacularidad por la cascada que Sí. tiene detrás y el sitio es precioso. Sí. Para que os hagáis una idea, estáis entrando desde un desierto negro, bueno, un desierto más marrón quizás, y de repente empiezas a ver que poco a poco va floreciendo todo, se va volviendo todo más verde, más verde, más verde, y de repente has entrado en una zona verde que se llama Ultufet, que sería como la montaña de la ola, la traducción sería como la montaña de la ola, y entras de repente como en un vergel. Y a lo mejor estás conduciendo 20 minutos y vuelves a entrar de lleno en un desierto negro con conos rojos, con conos volcánicos que parece que va a estallar todo. Y es lo que a nosotros nos gusta llamar los fuegos del Ragnarok. Entonces es el momento en el que regresamos ya a la primera imagen que habíamos visto del coche. Esta en concreto pues es una imagen de dron, es una imagen de arriba, de esos cielos en llamas y de este desierto negro, que bueno, pues que tiene en cierta forma una conexión con el Ragnarok, con el fin del mundo de la mitología nórdica. Y es que, vaya por Dios, ¿y esto por qué? Este es el vídeo. Para que os hagáis una idea también, mientras pongo el vídeo, en la mitología nórdica, el Ragnarok fue la batalla entre los dioses y los gigantes de hielo. Entonces, bueno, hubo una erupción hace cientos de años en Islandia que diezmó prácticamente la población, y el resultado de esta erupción fue tan bestia, tan atronador, tantísima luz, tantísima ceniza, que la gente local pensó que estaba ocurriendo el Ragnarok, pensó que estaba ocurriendo el fin del mundo. Entonces, hay paisajes, como el que vemos aquí en esta imagen, que es desolador. Esta zona, por ejemplo, es el resto de sedimento del glaciar en su retroceso y todo el agua, todos los ríos que bajan de los glaciares, ¿no? Y, vaya por ahí, vamos a seguir. Pero, por ejemplo, tenemos este tipo de zonas que sería justo, antes comentaba Mónica, el cañón volcánico más grande del planeta, termina aquí, termina en esta zona que es un cráter rojo, amarillo, de colores brillantes, que nosotros, yo creo, la primera vez que estuvimos, yo aluciné, fue como entrar en un parque temático como si alguien hubiese cogido Photoshop, lo hubiese llevado toda la saturación a tope. Impacta mucho, sí. Y estábamos solos y dijimos, por favor, ¿y este sitio de dónde sale? Y estábamos solos en un lugar que es pero impresionante, impresionante, con unas cascadas que son bestiales. No sé si podéis apreciar ahí a Mónica, pero está muy chiquitita, no ahí en ese lado. Y algunas montañas que para nosotros son nuestras montañas favoritas, como son Strutur, que son este tipo de montañas que bajan así como si fuesen brazos, ¿no? Como si fuesen lenguas de lava petrificadas, que bueno, es una estampa, da igual el tiempo que haga, que siempre yo me quedo con la boca abierta. Y bueno, pues siempre hay un poquito más de complicaciones cuando estamos en este tipo de viajes, porque no todos los sitios, como decíamos antes, son accesibles. Hay muchos sitios. Sí, a veces que hay que pasar estos ríos. Y bueno, pues el secreto es saber por dónde se pueden pasar, y hay veces que están con más caudal que unos años que otros, pero bueno, en verano no suele haber ninguna complicación para pasar los ríos, con 4x4 ni nada. Normalmente el agua, si llega alto, a lo mejor llega como mucho aquí delante donde pone Defender. Sí, como mucho. Pero no es nada peligroso, no hay problemas. Solo ha habido, en los últimos años ha habido un problema con una persona que entró y era un coche muy pequeñín, que no debía de entrar justamente, y bueno, pues al final tuvieron que ir a buscarlo, no pasó nada, obviamente, pero es una anécdota, ¿no?, que siempre contamos. En las Highlands tienes que entrar sabiendo a dónde vas, porque no es cualquier sitio, es una zona más salvaje. No sé quién había comentado antes, creo que había sido Joan, que él había cruzado las Highlands. Seguro que tú has visto cómo son estas zonas, y seguramente hayas tenido que cruzar algún río, dependiendo de por dónde hayas entrado, y habrás visto que hay zonas que, por ejemplo, los ríos son accesibles para un 4x4 normal, después accesibles para un 4x4 un poquito más grande, y después hay señales que, por ejemplo, son solamente 4x4 XXL.
Y esos son algunos 4x4 que, por ejemplo, nosotros utilizamos, o nuestro propio, el personal, es XXL, que consume un montón, pero se necesita. Viviendo aquí en Islandia se necesita para moverse por aquí. Y bueno, llegamos al lago de Austavad, que antes lo ha mencionado también Marta, y que para nosotros es uno de nuestros sitios favoritos también, ¿verdad? Sí, este lugar es espectacular. Es alucinante. Justo a la izquierda, detrás de esta montaña, estaría el glaciar Mýrdalsjökull, y justo este es el glaciar Tindafjallajökull, que en el pasado, hace millones de años, era donde se encontraba el pico más alto de Islandia, que es una de las cosas que muy poca gente sabe, que ocurrió con una erupción tan fuerte que arrancó de cuajo todo lo que era el capuchón, por decir así, de la montaña, la arrancó y de repente encontraron unas piedras en otra zona de Islandia que no se suponía que tuviesen que estar ahí, y analizando dijeron, pues mira, tiene exactamente la misma antigüedad, tiene exactamente la misma composición que las rocas que hay justo aquí. Entonces llegaron a la conclusión de que antiguamente el pico más alto de Islandia estaba aquí. Y sería nuestro último punto normalmente que hacemos en las tierras altas antes de volver a salir hacia el exterior, hacia la costa sur. Sí. ¿Vale? Y después, para los que os guste más el senderismo, para los que os guste más el trekking salvaje, el ir de refugio en refugio, tenemos otro viaje. No sé si, Marta, ¿quieres comentar algo antes de que empecemos con esto o seguimos? No, yo veo bien. Vamos a comentarlo y después hacemos puntualizaciones si hace falta. Vale, perfecto. Muy bien, pues seguimos. A ver cuánta gente tenemos. 16, perfecto. Muy bien, pues bueno, eso, para aquellas personas que les gusta un poquito más el senderismo, el andar por zonas un poco menos tocadas, pues como comentábamos antes, tanto Mónica como yo durante muchos años hemos estado guiando este trekking de Laugavegur que comentaba Marta. Es el trekking de 4 días que va desde Landmannalaugar hasta Þórsmörk, hasta el Valle del Dios del Trueno. Y en este tiempo, pues claro, nosotros hemos vivido en nuestras carnes un poco el cómo ha ido aumentando cada vez más turismo, hasta que llegaban puntos que decías, Dios mío, si es que llego al refugio y está todo a reventar, es que casi ni puedo respirar, ¿no? En algunas zonas. Entonces un día cuando estábamos de guardas del refugio y estábamos sentados en el refugio ya por la noche y dijimos, joder, ¿cómo molaría hacer un trekking un poco más largo? Entonces, bueno, justo coincidió que teníamos el pedazo de mapa que tenían los guardas justo al lado y dijimos, ay, ¿por dónde lo harían? Pues Landmannalaugar tiene que estar seguro. Y empezamos a unir refugios de pescadores, refugios antiguos de pastores, y empezamos a trazar y dijimos, ¡guau! Pero sí, es que podemos evitar las zonas que quizás son las más, las que están más abarrotadas del trekking famoso, e irnos a las zonas más salvajes y terminar o llegar hasta puntos que sí o sí hay que verlos, que pertenecen a este otro trekking, ¿no? Como el lago de Austavad que comentábamos antes. Entonces, bueno, para esta charla realmente habíamos preparado un viaje de 10 días, que aquí esto, fallo mío, que no lo he cambiado de 12 a 10. Spoiler. Así que bueno, luego comentaremos un poquito. Esto, para que os hagáis una idea, es un viaje de 10 días en lo que intentamos ver los máximos lugares posibles de las tierras altas, pero vamos a pie, vamos con mochila a la espalda y vamos caminando de un refugio al siguiente, y así hasta que hacemos esos 130 kilómetros, un poquito menos en el viaje de 10 días, que eso es. Entonces, bueno, esta zona que se llama Landmannalaugar, nuestros últimos viajeros la rebautizaron un poco como la montaña del dragón, por estos colores que tiene aquí en esta zona. Esta es una zona que realmente se llama Skatle, que es una zona espectacular. Es una zona que es muy vertical, de hecho normalmente nosotros llegamos hasta este mirador, aprovechamos para ver toda esa zona y después ya nos metemos en otra zona geotermal. Pero es, por ejemplo, si Landmannalaugar, este Valle de Colores, es uno de los más famosos de las tierras altas, aquí no encuentras a nadie. Y es una ruta que está totalmente separada de las habituales. Volvemos a llegar, por ejemplo, a Langisjór, el lago de estos 20 kilómetros de largo, uno de los más grandes, y nos recorremos toda la cresta del lago hasta que vemos, viendo todo el paisaje que hay alrededor, que es espectacular. Y este lago es increíble porque además
tienes una sensación de estar primero solo y luego se escucha el silencio de una manera muy bestia. No escuchas nada, es que absolutamente nada. Y el lago es como, no sé, es un sitio muy, muy especial a nivel energético y a nivel de visual, del paisaje, todo lo que tienes alrededor con el Vatnajökull al fondo y esas montañas de musgo verdes que en la traducción del islandés son las montañas bonitas, ¿no? Estas que tenemos aquí detrás. Es un sitio muy, muy de cuento de duendes, ¿no? De cuento. Totalmente, sí. Es un paisaje que es tal cual, de cuento, que parece sacado de una peli de ciencia ficción, que lo hayan hecho por ordenador o como sea, ¿no? Y lo que dice Mónica, vemos este tipo de paisajes, estamos en total silencio, no se oye absolutamente nada. El agua del lago es agua que es potable porque viene directamente del glaciar. Normalmente incluso la gente rellena las cantimploras, algunas de ellas que, por ejemplo, son totalmente transparentes y puedes ver que no hay ningún tipo ¿cómo se dice? De partículas o de nada, es decir, es agua totalmente clara. Vamos a zonas como esta, que es un lugar al que nos gusta llamar un bosque de lava, y es que estas estructuras parecen totalmente árboles, petrificados árboles de lava, que están justo a 2 minutos, o ¿qué? 1 minuto, 10 segundos andando del refugio, donde nos quedamos esa noche, y es un lugar bestial. Tiene unas estructuras que se te cae la baba, prácticamente. Nos metemos andando por campos de lava recubiertos de musgo y entramos en zonas que son increíbles, y también llega uno de nuestros momentos favoritos en este tipo de viajes. El cruce de ríos, que es muy interesante porque llegas allí, es un momento bastante mágico en realidad, porque tienes primero que ver cómo está el río, cómo va el agua, la fuerza de la corriente, si el paso habitual de otros años está igual, y más o menos, pues, mira, aquí en esta foto llega casi entre las rodillas y la cadera, suele llegar este paso, y nada, pues es bastante ritual porque antes de pasar, pues todo el mundo tiene que remangarse, quitarse botas, si la corriente va muy fuerte, solemos ir de 2 en 2 o de 3 en 3, depende. Y hay que prepararse bien antes de entrar, que guardar todas las cámaras, todos los móviles, todo que esté seguro y ya pasar, ¿no? Y luego cuando llegas al otro lado, pues igual, todo el mundo, como el agua está muy fría, pues hay un momento ahí de, otra vez, para recomponerse un poco, volverse a poner las botas, calcetines, incluso los que pasan primero pueden hacer vídeos a los que pasan después, o fotos incluso también. Es un momento que a todo el mundo le gusta y disfrutamos mucho porque el agua es otro elemento y el agua también tiene una energía distinta que las montañas o que un desierto, ¿no? Y le aporta algo bastante chulo a la experiencia de cruzar el río, porque te encuentras con la corriente del agua, la fuerza del agua, tú te ves que realmente eres muy poco con esa corriente de agua, ¿no? Que si quiere te lleva por delante, ¿no? Y entonces son experiencias que enriquecen mucho, o sea, estar en contacto con un elemento tan potente en Islandia como son las corrientes de los ríos, pues es muy interesante también. Y después de cruzar ríos, pues también cruzamos, pues por ejemplo, antes Marta decía, a mí me encanta cuando vemos estas montañas naranjas mezcladas con el blanco. En este también encontramos las montañas verdes y negras mezcladas con el blanco, ¿no? Que dices, ¡pah! Es una pasada. A mí, por ejemplo, la foto que has enseñado tú antes, Marta, de la montaña roja y naranja, es uno de mis escenarios favoritos también. Me encanta. Pero es bestial, es bestial. Y esto, por ejemplo, es llegando a uno de los refugios, al refugio de Struktur. Es la ruta más larga que hay y es bestial. Es decir, justo en esta etapa pasamos por debajo de lo que sería el Torfajökull, que es uno de los pocos glaciares vírgenes que quedan todavía en las tierras altas, en plenas tierras altas, y que es muy pequeño, pero todavía, si el día es claro, si hay buena luz y tal, se ven perfectamente esas masas de hielo, porque además este en concreto está encima de una montaña y tú estás abajo y tampoco es que se tarde mucho en llegar a la cima, se ve perfectamente estas lenguas de hielo, ¿no? Y bueno, pues lo que comentábamos antes, volvemos otra vez a nuestra montaña favorita, yo diría. Uno de los sitios donde se puede ver mejor esta hibridación del musgo que hablábamos antes, sí. Y que con las luces de verano, pues que te quedas embobado.
embobado. Sí. A mí Mónica, por ejemplo, me odia porque yo cuando voy con la cámara es que nos podemos tirar el doble de horas para hacer la ruta de trekking. Y eso que andamos, ¿eh? Bueno, pero Habitualmente. ya he cogido el ritmo. Y bueno, y desde este punto ya lo que hacemos es empalmar con zonas, con las zonas más famosas del trekking de Loiga-Begur. Entonces, lo que hacemos es que desde esta parte, que sería la última parte, o lo que llamamos los Fuegos del Ragnarok, ¿vale? Que habíamos mencionado también antes, nos unimos ya a la zona donde está el lago de Aulstabat, que es este lago grande que hemos visto antes, no el de los 20 kilómetros, sino el otro, el donde estaba el refugio, y que tiene unas vistas bestiales. Desde aquí arriba se puede ver el Myrdalsjökull, en la lejanía, el glaciar este que está aquí al fondo, que lo podéis ver, y tiene pues este estilo de paisajes, ¿no? Estas crestas verticales y ese lago abajo azul que incluso hemos llegado a ver en días de verano a gente bañándose. O sea, Sí. los últimos años aquí en Islandia, Marta dice que no. Oye, los últimos años aquí en las Highlands Sí. hemos tenido muchísimo calor, ¿eh? Cuando digo muchísimo calor, Bueno. digo 20 grados. Pero bueno, oye, que ahora estamos saliendo nosotros a la calle con 5 y decimos, ¡ay, qué calor! Y entonces, bueno, nosotros terminamos normalmente en este sitio. Este viaje de 10 días termina aquí, hacemos una barbacoa para finalizar el viaje y normalmente pues eso, hacemos verduras locales, salmón, traemos cerveza fresquita, echamos todos juntos la última tarde y ya como que terminamos un poco el viaje, ¿no? Esa noche. Y bueno, pues antes hablábamos, joder, ¿y cómo son los vehículos? Pues mira, toma vehículo. Esto es nuestro vehículo personal en concreto. Este es el que tenemos aparcado justo fuera de casa y es el que utilizamos, por ejemplo, o el que utilizaríamos en este viaje de 10 días para utilizar como vehículo de apoyo, ¿de acuerdo? En caso de que se necesitase un vehículo más grande, pues podríamos llevar un vehículo más grande. Normalmente es el que habitualmente utilizamos para repartir las cajas de comida, por ejemplo, porque no hacemos a la gente portear la comida en la mochila, sino que nosotros llevamos la comida a todos los refugios. Normalmente es comida que no es perecedera, entonces se puede utilizar, pero siempre intentamos que haya productos frescos. Primero, porque vosotros los queréis, segundo, porque nosotros los queremos también. Fruta, verdura, carne, pescado, vamos, lo tenemos todo. Y, por ejemplo, algo que sí que habíamos contemplado y que estuvimos hablando tanto con Marta como Yolanda era la posibilidad de que en este viaje de 10 días hubiese un vehículo de apoyo, en caso de que dijéramos, vale, pues para no llevar tantísimo material, por ejemplo, nosotros lo solemos hacer en este viaje siempre con todos los viajeros, es que al principio, como hay que desplazarse de un punto a otro, para comenzar la ruta siempre llevamos dentro del vehículo los sacos de dormir. Pues eso ya es espacio que te quitas de la mochila. Ya puedes llevar la cámara, los objetivos, etcétera, etcétera. Así como la ropa de repuesto que sueles llevar. En un trekking donde no hay vehículo de apoyo llevas todo en la mochila, una mochila minimalista, pero llevas el saco, llevas tu ropa para los días del trekking y luego algo de comida para el picnic del día y ya la cena y el desayuno va en las cajas en los refugios, ¿no? Entonces, claro, si tienes el apoyo de un coche, pues que puedes quitar casi la mitad de la mochila, prácticamente. Prácticamente, sí. ¿Qué tipo de alojamientos utilizamos? Por ejemplo, en el de 8 días, ¿vale? Utilizamos este alojamiento de aquí de la derecha, que son los bungalows de la granja, y los mezclamos con estos refugios de montaña que veis aquí. Algunos refugios son más grandes, otros refugios son mucho más pequeños. Lo que tienen en común estos refugios, pues por ejemplo, son que tienen una cocina común para toda la gente que se queda en el refugio. En la mayoría de estos refugios normalmente estamos solos, excepto en los refugios que son grandes. Y algunos son, por ejemplo, refugios de pastores, de cazadores, de pescadores que han sido rehabilitados. Pues, por ejemplo, este que veis en la derecha es de un grupo del verano pasado que aún con COVID consiguieron llegar. Y esta parte de aquí abajo es donde antiguamente los granjeros metían a los caballos. Entonces es una zona totalmente diferente porque el suelo es suelo de piedra. Sí, ahí lo veis, que el suelo es de piedra. Entonces la parte de arriba ya subes y están las camas arriba y ya es madera. Lo han rehabilitado bastante bien y casi todos están súper bien rehabilitados. Sí. Y es eso, siempre dormimos juntos. Hay refugios que son más grandes, como por ejemplo este de la derecha es mucho más grande. Por dentro cabe muchísima más gente. Sí. Este de la izquierda es el que comentábamos, este chiquitín, que además no es este, es otro.
Pero bueno, es pequeño, cabe un grupo nuestro y a lo mejor un grupito más. Entonces normalmente caben entre unas 10 y unas 15 personas dentro. Y es un punto, ¿no? Es el quedarte en un refugio tan pequeño y que dices, joder, que es un refugio que se puede considerar casi histórico, porque aquí han venido pastores, han venido antiguos cazadores que transitaban toda esta zona y se quedan a dormir aquí. Y bueno, algo que tienen también en común pues es todo el tema de eso, lo que comentábamos, la cocina, que suele ser común y es donde cocinamos todos, que a nosotros personalmente nos gusta cocinar a los guías y después normalmente los viajeros pues se suelen organizar pues para limpiar. Venga, hoy limpio yo, no, pues tú limpiaste ayer, hoy me toca a mí, no sé qué. Y que los cuartos de baño están fuera. Hace unos años los cuartos de baño eran muy diferentes, eran un agujerito. Ahora los cuartos de baño en la mayoría de sitios pues ya tienen su váter con su agua en la mayoría de los casos. El más espartano es una letrina, pero en este creo que queda uno y está ya... lo van a cambiar lo más seguro lo antes posible. Y las duchas también suelen estar fuera. La mayoría de refugios tienen ducha, no todos tienen ducha, no todos. Pero en muchos de ellos, por ejemplo, hay aguas termales. Entonces hay mucha gente que dice, ay, yo paso de ducharme, yo me voy a la terma, me meto ahí calentito, me quedo todo el rato en el agua caliente y ya me voy a dormir según salgo de la terma, ¿no? ¿Algo que comentar de aquí? No. Marta. Voy para allá. Bueno, aquí habéis visto un poco toda la explicación y yo como sé que luego lo que me preguntáis es ¿y cómo se llama esto? ¿No? ¿Qué nombre le ponemos? Pues hay que mirar precios, ¿vale? Nosotros hemos visto cuatro opciones posibles en función de, por un lado, en función del precio, pero también en función del tipo de viaje, ¿no? Podéis ver a la izquierda el tipo de viaje y a la derecha la cantidad de viajeros. Es decir, que cuando pone mínimo y máximo no quiere decir precio mínimo y precio máximo, sino lo que sería el precio definitivo con un grupo mínimo y cuál sería el precio alcanzando el máximo de participantes. Entonces, en principio, nosotros habíamos pensado en las dos opciones que hay al principio, ¿no? O la opción de 8 días, que son las dos que hemos estado explicando. 8 días con coche, es decir, el coche nos lleva de un punto al otro y luego hacemos el trekking, o el de 10 días, que sería nosotros vamos andando y contamos con un vehículo de apoyo, pues lo que decía Alberto, para que ese coche pues, nos lleve el peso de pues, el saco de dormir, el tema de la comida, que nos lleve también, yo qué sé, si el primer día me decís, ostras Marta, es que hoy me he cansado mucho y llevo un objetivo que no lo estoy usando, pues a lo mejor el día 2 ese objetivo lo puedes dejar en el coche de apoyo y no tener que llevar tanto peso encima. La verdad es que las dos primeras opciones están muy bien para, sobre todo si es un grupo pues que no estáis acostumbrados a caminar mucho, pues está muy bien porque tenemos ese coche de apoyo que nos puede salvar en un momento dado. Pero yo tampoco quiero dar nada por sentado y deciros que en el caso de que se reuniera un grupo que fuerais más yo qué sé, más caminadores, pues que habría la posibilidad de alargar este mismo viaje que comentaban Alberto y Mónica de 10 días, alargarlo 2 días más y hacerlo o 100% a pie o con este vehículo de apoyo. Obviamente, como podéis ver, a medida que sumamos días y sumamos coches, pues el precio va subiendo. Entonces, que sepáis que estos son precios que hemos calculado a grosso modo, pero bastante fidedignos a lo que saldría. Es decir, que a lo mejor subirían unos pocos euros para arriba o para abajo, pero que esto sería más o menos bastante definitivo. Entonces, aquí hay dos valores a tener en cuenta. Por un lado, lo capacitados que os veáis para hacer este viaje con o sin vehículo de apoyo, y por otro lado, obviamente, el tema económico. La opción más cara sería el máximo de duración, es decir, 12 días, y teniendo este vehículo de apoyo sería la opción más cara. Y por el lado opuesto, pues tendríamos el de 8 días con coche, que sería la opción más económica. Así que, bueno, tenéis que tener en cuenta que en nuestros viajes, en los viajes que organizamos, siempre procuramos que cuando veis los precios,
son precios finales, es decir, que aquí está todo incluido. Lo único que no incluimos nunca son los vuelos, precisamente porque de incluirlos, bueno, no sé si lo sabéis, esto igual os lo puedo explicar mejor Yolanda, ¿no? Pero cuando una agencia os incluye el vuelo en el precio final, siempre hay que inflar más el precio de lo que realmente vale el vuelo, porque no sabes realmente el cliente cuándo se va a apuntar si el vuelo habrá subido de precio. Entonces nosotros no queremos hacer eso, queremos cobrar por lo que valen las cosas, entonces el vuelo no se incluye y se paga al precio que cuesta el día que se compra. Todo lo demás que veis aquí está todo incluido. Tenemos incluido el conductor, tenemos incluido al guía local, que sería Alberto o Mónica. Me tendréis a mí como guía fotográfica, tendréis los coches, toda la comida incluida, todos los alojamientos, o sea que no es un desde, ¿vale? Es precio definitivo final. Así que yo no sé si queréis que pasamos a un poco de comunicación, de ruegos y preguntas, o yo no sé si Yolanda quiere comentar algo sobre esto de los precios. Espera, pregunto. A ver. Vale, ahora. No, sí, básicamente era hacer un poco hincapié en el tema del precio que decías, que estaba todo incluido, que hay que pensar, pues es un repaso ya lo que has dado, la comida, los coches, los guías, los alojamientos. Es importante tener esto en cuenta, porque claro, parece una cantidad que dices, ostras, pero es que está todo incluido, y el precio de los vuelos, pues también lo que hablábamos. Tenemos la misma filosofía de que no queremos inflar un precio para poner unos vuelos, que no sabemos, las tasas aéreas cambian cada día, y yo también soy partidaria de que el cliente lo puede coger el vuelo como quiera, o bien lo cogemos, como solemos hacer siempre en grupo, cogemos todos los vuelos para asegurarnos de que todas las personas lleguen juntas, ¿no? En este caso, que nos espera el receptivo en destino o la agencia en destino. Ya está, básicamente era eso. También incluye el seguro, bueno, incluimos siempre todo. Hay una cosa que no hemos comentado, es que, bueno, los que ya habéis viajado con nosotros ya lo sabéis, pero que siempre intentamos viajar con grupos muy reducidos, ¿de acuerdo? Con viajes de fauna sabéis que a veces hacemos grupos de 5 o 6 personas. En este caso, que es de paisaje, podemos admitir más gente, pero que en ningún caso pasamos de 10 participantes, o sea que es un grupo muy reducido para que fotográficamente también lo podéis aprovechar, que no nos molestemos entre nosotros a la hora de buscar nuestras composiciones, y también en el caso de que ya sabéis, metéis a mí como apoyo fotográfico, y también poder estar el tiempo que necesite cada uno de vosotros para que yo os eche una mano también. Además tenemos la suerte que además pues Alberto es fotógrafo también, y ya habéis visto qué fotos que hace, o sea que también en un momento dado se os puede resolver alguna que otra dudilla. O sea que tenéis aquí un 2x1 de fotógrafo. Y nada, pues eso, yo casi que, si os parece bien, podemos hacer una sesión aquí de volver a activar los micros, y la verdad es que nos gustaría mucho escuchar vuestras opiniones, tanto si es un tipo de viaje que haríais como si no, qué os parece, que si echáis algo en falta, si quitaríais algo, si sois más de coche de apoyo, si sois más de caminar. Hablemos un ratito, a ver, así activáis los micrófonos, porque ahora ya os estamos viendo a todos otra vez.